Muy bien, y como decíamos, para hablar sobre el plan de diversificación productiva del ministro Piero Bezzi, hemos invitado hoy día a el doctor Iván Alonso. Este sí es un doctor en economía, no como otros personajes que llevan o usan el título sin haber hecho los merecimientos académicos. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Mario, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, tú has escrito sobre este tema ya, porque además colaboras con El Comercio semanalmente sobre temas económicos, y en varias de esas notas has reflexionado sobre la eventual utilidad o el eventual acierto o no de este plan de diversificación productiva. ¿Hacía falta un plan de diversificación productiva elaborado desde el Estado, a tu juicio? Bueno, el argumento que yo he expuesto es que el plan es innecesario, que la diversificación se produce de manera natural cuando las economías crecen, ¿no? A medida que una economía crece y la gente tiene más ingresos, no los gasta todos en las mismas cosas de siempre, busca nuevos productos, nuevas experiencias, como se dice ahora, y la oferta responde a esa demanda. Entonces las economías se van diversificando, los empresarios van buscando nuevos mercados adentro o afuera del país, desarrollan nuevos productos. Entonces creo que un plan de este tipo es innecesario y hasta contraproducente, porque va a generar, ¿no?, una carga burocrática y un desperdicio de recursos que podríamos ahorrarnos. Claro, porque si solo fuese, digamos, innecesario, sería un drenaje de energías absurdo de parte de los burócratas y los representantes del Estado. No, pero aparte de eso... Perdón, sí. No, digo, no sería más que un plan de diversión improductiva. De diversión improductiva, sí. Pero aparte de eso, sí agrega problemas a los que ya pudieran existir eventualmente. Yo creo que agrega, si es que se implementa tal como está concebido, agrega una capa burocrática, un Consejo Nacional de Diversificación Productiva, una serie de entes destinados a supervisar la calidad y certificar los productos, un ejército de asesores para las pymes y MIPES, que creo que al final solamente van a agregar más trámites y más complicaciones, y es poco lo que van a aportar en el desarrollo de las empresas. Y todo esto parte de un error fatal, que es el error de pensar que desde el Estado se puede detectar las oportunidades mejor que desde la circunstancia individual de cada agente económico. Claro, y de un error también de pensar que uno va a evitar los errores del pasado, cosa que probablemente sea cierta, pero eso significa que va a cometer nuevos errores, ¿no? Porque en el plan hay la idea de que esta no es una típica política industrial que consiste en picking winners, ¿no?, en escoger los ganadores para impulsarlos, sino en detectar los sectores que ya están comenzando a florecer y simplemente darles un pequeño empujón. Pero los que están empezando a florecer hoy día podrían estar dejando de florecer pasado mañana y empezar a florecer otros espontáneamente. Claro. De manera que de todas maneras hay una selección de ganadores, entre comillas. Así es. Las empresas saben, las empresas grandes tienen decenas de iniciativas todos los años y saben que algunas van a prosperar, otras no. ¿No? Lo que pasa es que están atentas a ver cuándo desconectan la que no está rindiendo como se esperaba. Sí. Entonces, el que un sector comience a florecer y tenga 1 año, 2 años buenos de crecimiento no implica que tenga un futuro asegurado ni buenas perspectivas a largo plazo, ¿no? Y en realidad estamos tratando de impulsarlo con dinero público, ¿no?, de gente que está arriesgando capital que no es propio y que puede darle préstamos a tasas favorables, darle los recursos de asesores, oficinas públicas, etcétera. Entonces creo yo que son esfuerzos vanos en el mejor de los casos, y en el peor de los casos son un franco desperdicio. Y pernicioso, nocivo. Claro. No solamente por las fuerzas drenadas inútilmente, sino porque obstaculizan la actividad económica eventualmente. Digamos, ¿qué pasa con los sectores que no han sido
alentados, entre comillas. Sí. ¿No? Porque todavía no han mostrado que tengan un crecimiento incipiente, entonces se les deja de lado. El alentar a unos significa indirectamente desalentar a los otros. Claro. Concentrar los recursos en desarrollar algunos sectores que pueden ir bien en algunos casos, mal en otros, pero necesariamente drenar recursos de otros. La defensa frente a las primeras críticas que ha recibido este plan del ministro Goetze ha sido: lo peor es no hacer nada. ¿De verdad lo peor es no hacer nada? ¿O quizás en este caso no hacer nada habría sido mejor que hacer lo que eventualmente quiere impulsar el ministro? Bueno, yo tenía un profesor muy respetable que en sus cursos solía decir: first option, do nothing, ¿no? La primera opción es no hacer nada. O sea, antes de hacer algo, asegurémonos de que lo que vamos a hacer mejora la situación que tenemos. Y creo que este no es el caso. Franco Yufra, un amigo común, también ha escrito sobre el tema en El Comercio y decía que uno de los problemas que tiene el plan, suspendiendo, digamos, los que hemos mencionado hasta ahora, es que para poder ser llevado a cabo, la persona que está detrás del plan tendría que ser emperador del Perú más o menos durante los próximos 50 años. Claro. ¿Eso es también se ajusta a las características del plan? Por supuesto. Es curioso ver este plan de, ¿cómo se llama? El Consejo Nacional de Diversificación Productiva, con el primer ministro sentado, pero teniendo a la cabeza al ministro de la Producción. Estos comités de ministros, al final, nunca pueden reunirse porque uno está de viaje, al otro lo llaman de palacio. Es una entidad que no va a servir para impulsar mucho, y al contrario, puede convertirse en una traba, porque llegan cosas a esta instancia esperando que los ministros decidan. Los ministros nunca se reúnen, nunca deciden, y entre tanto las cosas no se efectúan. Yo me acuerdo que esa fue la experiencia, era una experiencia recurrente cuando existía la COPRI, la Comisión de Privatización. Las privatizaciones a veces llegaban hasta el final y se empezaban a dilatar porque no se podían juntar los 5 ministros que le integraban todas las semanas. El ministro Goetze ha dicho que esto nos va a permitir crecer en 15 años, o sea, más o menos para el 2030, a un ingreso per cápita de $30.000 y que vamos a hacer como Israel, más o menos, como dice Israel en este momento. ¿Ese cálculo se hace sobre la base de qué elementos fehacientes? Ninguno, no. Ninguno. Es imposible, Es imposible decir. De expresión de deseo optimista. Es una expresión de deseo, es quizás un sesgo de darle al plan un sentido de urgencia o alguna meta tangible que pueda exponerse, ¿no? Pero yo creo que no hay ninguna manera de hacer ese cálculo. O sea, sobre todo si cuando hacemos cálculos para el año en curso, a principio de año, esos cálculos se ven ante la necesidad de ser corregidos cada 2 meses, cada 2 meses y medio. Imagínense cómo será hacer un cálculo de acá al 2030. Claro, es que la economía no sigue una regla matemática. Podemos decir si crecemos X% todos los años, el 2030 efectivamente seremos como Israel, y por qué no como Suiza. No es cuestión de calcular el número, pero eso es aritmética, eso no es economía. ¿No? Las economías crecen porque hay una multitud de iniciativas, y a veces la gente tiene más éxito con sus emprendimientos que otras, a veces está de mejor humor que otras para incursionar en nuevos negocios. Tiene que ver, obviamente, con el ambiente político, con la legislación. En fin, estas cosas pueden favorecer o retardar el crecimiento, pero no hay manera de decir vamos a crecer tanto % al año. ¿Qué sectores, tal como están planteadas las cosas actualmente, qué sectores se verían beneficiados? ¿Cuáles serían los winners que habrían sido escogidos, los futuros ganadores que estarían siendo elegidos por la autoridad actual? Bueno, eso es especulativo, pero yo diría que va a haber un sesgo hacia los sectores que se perciben
como la nueva ola, ¿no? Como el futuro, la nanotecnología, la biotecnología, la robótica, ese tipo de cosas que bueno, están un poco ajenas a la realidad del país y yo creo que sería mejor dejar que la hagan en otros países y después copiarla. Claro, nuestras ventajas comparativas no van por ahí. Probablemente la gastronomía también va a ser, por una cuestión de moda, Sí. beneficiada por esta idea de que hay que promover lo que ya está de alguna manera mostrando signos de estar surgiendo. Puede ser, pero fíjate, es un caso curioso. La gastronomía se ha convertido en lo que es hoy sin necesidad de ningún plan. Ha florecido, se ha desarrollado casi espontáneamente, ¿no? En todo caso es obra de Gastón Acurio haberle dado este vuelo que ha adquirido y no de ningún plan nacional, ¿no? Es un buen producto, hay gente que ha sabido capitalizar ese buen producto, ha encontrado las maneras de llegar mejor al mercado y eso se ha replicado y se ha expandido fuera de nuestras fronteras. Me conversabas también antes que en realidad acerca de que en realidad la diversificación de exportaciones ya se ha producido en los últimos años y se ha producido de manera espontánea. Tenemos algunos cuadros a los que podríamos referirnos para dar ejemplos concretos de eso. Claro que sí. Tienes un primer cuadro sobre las partidas arancelarias exportadas. Claro, sí. Y esta información es pública, ¿no? Esta información está en la página web de Promperú, ¿no? Si uno mira cuántas partidas arancelarias exportaba el Perú hace 10 años, sí, eran 20.000, hoy día son 30.000. Entonces no podemos decir que el crecimiento de las exportaciones es solamente exportación de minerales o venderle piedras al mundo, como no se han descubierto tantos minerales como para que se haya incrementado la partida de exportación en 10 años, ¿no? Sí. Entonces, y podemos ver la importancia, o sea, no solamente han crecido las grandes exportaciones, sino las de menor volumen y muchas cosas que antes apenas se vendían. Tenemos el cuadro en pantalla. Sí. Sí. Acá podemos ver cuántas partidas arancelarias se tenían exportaciones por un valor mayor a $1 millón, por ejemplo. Pasado de 600 a 1.800, y así se puede ver en el cuadro. Las de 100 millones para arriba pasaron de 10 a 64, o sea, se multiplicaron por 6, y no hemos tenido en estos años ningún plan de diversificación que haría pensar que nos hace falta. Claro. El otro cuadro... Sí. El de los países de destino de las exportaciones. Es algo similar. ¿A cuántos países vendemos ahora y a cuántos vendíamos hace 10 años? Son 40 países más, pero también fijándonos en la importancia de los distintos países como destino de exportaciones, ¿no? Hay más de 30 países, por ejemplo, a los que les vendemos arriba de $100 millones al año, sí, cuando hace 10 años eran 20, o sea, estaban mucho más concentrados en unos cuantos países. Entonces, o sea, tanto las partidas como los destinos estaban mucho más concentrados antes y esto se ha diversificado naturalmente. Lo que esto quiere decir es que los empresarios peruanos han ido a recorrer el mundo, han encontrado qué venderle a otros países, han encontrado quién les compre. Sí. Ha sido un trabajo propio de las empresas ir a tocar puertas y ofrecer lo que tienen para vender con bastante éxito, por lo que podemos ver. ¿Cuál es el destino que le auguras a este plan entonces? ¿Que se va a empantanar, va a crear burocracia y finalmente será pasado al olvido? Sí, me imagino que va a tener un inicio, digamos, un inicio dinámico con estudios regionales sobre las trabas, la productividad, encuestas de calidad y de no sé qué más promete el plan, pero yo pensaría que el esfuerzo se va a ir diluyendo con el tiempo. El ministro obviamente cree en el plan y lo va a tratar de impulsar. A promover.
pero habrá que ver si con el tiempo y los cambios de ministros se le dará la misma importancia. ¿Tienes la impresión de que Castilla está igualmente comprometido con el plan que Getzi? No sabría decir porque no se ha pronunciado, yo al menos no lo he escuchado hablar sobre este plan. ¿Eso ya debería ser un indicador o no? El hecho de que no se pronuncie. Quizás tiene muchas otras cosas sobre las que hablar. Muy bien, muchas gracias a Iván Alonso por esta interesante conversación sobre el plan de diversificación productiva. Volvemos en un momento.